Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿por qué se da esto? ¿Qué significa que el Ecuador esté en recesión? Todas esas preguntas nos va a ayudar a entender y a responder Pablo Lucio Paredes, economista, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias, Pablo Lucio, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué nos puede contar de lo que está pasando en la economía ecuatoriana? ¿Por qué entramos en esta etapa de recesión? ¿Qué significa estar en recesión y cómo esperar que se pueda salir de esto? Bienvenido. Sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto y saludo a la gente que tiene la amabilidad de escucharnos y de compartir. Mira, más allá de los detalles técnicos que son bastante discutibles, porque el Banco Central tiene varias metodologías, Claro. esto mismo que se ha publicado de repente, de que hay el tema de los ciclos, y entonces el ciclo está en recesión. Eso ya lo sabíamos, aquí mismo hemos conversado contigo desde hace rato que la economía ecuatoriana está creciendo muy poco y ese en definitiva es el tema importante, ¿no? Yo creo que tenemos que estar claros que la economía ecuatoriana debería idealmente crecer más de 4% al año para que realmente mejoren las condiciones de vida de la gente, que es lo que finalmente importa. Aquí no importa los ciclos del Banco Central, no importa la macroeconomía, no, esto entonces no importa, lo que importa es que la economía, que la actividad económica se mueva más porque eso mejora la vida de la gente. ¿Y cómo mejora la vida de la gente? Creando más y mejores empleos, más y mejores ingresos para la gente. Entonces necesitamos crecer, digamos en la mente, necesitamos crecer, digamos, por encima del 4%, idealmente, ¿no? Estoy hablando idealmente. ¿Y cuánto está creciendo la economía ecuatoriana? Hay diversas opiniones. La última del Banco Central hace meses era de que la economía este año iba a crecer 1%. 1% frente a 4% por sentido común es muy poco. Probablemente en una nueva estimación que haga el Banco Central nos va a decir no va a crecer 1%, sino va a crecer cero algo. En el programa con el Fondo Monetario, la proyección que se hace de la economía solo es una proyección. Claro. Mira, las proyecciones en economía son bien difíciles, ¿no? La economía es un sistema complejo, muy difícil de predecir, pero se habla de 0,1%. Hay otras instituciones, yo diría privadas, que hacen estimaciones y dicen vamos a crecer alrededor del 0%, o sea, no vamos a crecer. Otros hablan de menos cero y poco, 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Es decir, en definitiva, todas las proyecciones están, digamos, alrededor del 0%, un poco menos o un poco más. Y cualquiera de esas, que cualquiera puede ser válida, es muy poco porque, insisto, tenemos que crecer al 4%. Si crecemos alrededor del 0%, lo que quiere decir es que los ecuatorianos no vamos, desgraciadamente, a conseguir mejores empleos ni mejores ingresos. Es evidentemente una mala noticia que no es novedosa, como te digo, porque aquí hemos conversado otras veces, pero es una mala noticia para el Ecuador y sobre todo para los ecuatorianos, que es lo que más importa. Así es, bueno, es lamentable esta noticia, pero como usted bien lo apunta, economista, se lo veía venir porque, claro, las ventas están en caída, también hay poco consumo de la gente, sumado a esto, el desempleo es alto, y muy poca gente ahora tiene un empleo adecuado, por llamarlo de así, y tampoco es que se han creado más empleos y la colocación de crédito también ha sido compleja, hay una alta tasa de morosidad por un lado y por otro, pues la gente no está accediendo a crédito, todo eso quizás ha configurado para que se dé esta recesión. Ahora, ¿cuánto tiempo podría tomar esta situación? Hay quienes dicen que son meses o incluso algunos años. ¿Cómo podría irle al Ecuador en este sentido? A ver, como tú bien dices, es la suma de muchas cosas que se ven en diversos aspectos. Las ventas están creciendo poco. Yo no sé si han caído realmente. En algunas actividades sí, en otras no. En promedio, las ventas han crecido bien poco. Lo mismo, lo que estamos hablando, alrededor Así. del 0, el 1%, están creciendo muy poco. El empleo adecuado sigue alrededor de un tercio, digamos, de la población, lo cual evidentemente es muy malo nuevamente para los que nos importa, que es la vida diaria de la gente.
la gente está saliendo a gastar menos, las empresas están invirtiendo menos y contratando menos gente. Entonces, eso configura este panorama que no importa qué nombre le pongamos, pero es un panorama malo de la economía para la gente. ¿Cuánto puede durar esto? Mira, hay que estar conscientes que esto viene desde el año 2015, 2016. El Ecuador viene creciendo muy poco desde ese momento, a ratos un poco más, a ratos un poco menos, quizás hoy menos, pero digamos en tendencia ya son 7, 8 años que la economía crece muy poco, porque además hay que agregar otra cosa, hay que comparar el crecimiento de la economía con el crecimiento de la población, ¿no? Si la torta, llamémosle de esa manera, a veces se usa esa expresión, si la torta crece poco, pero el número de gente aumenta más, entonces el pedazo de torta que le queda a cada uno es menos, ¿no? Entonces, Así. cuando decimos que la economía ha crecido 1, al 1 hay que quitarle, digamos, para redondear, 1,5%, que es el crecimiento de la población. Entonces, 1 menos 1,5 te da un número negativo, es decir, a cada uno le toca un menor pedazo de la torta. Si la economía, digamos, crece este año 0,5, para coger un promedio de las diversas estimaciones, 0,5 menos 1,5 de la población, nos queda menos 1, es decir, hay 1% menos de torta para cada ecuatoriano en promedio. Entonces, eso también hay que verlo. Entonces, esto es un tema que viene desde el año 2000, desde el año 2015, como te digo, no solo es de ahora, ¿no? Y no Y es es solo la desde el suma de, 2022 tampoco como apunta el Banco Central. ¿cómo? No es solo desde el 2022 como apunta el Banco Central. No, eso es un tema de los ciclos que se aceleran, que se desaceleran. Por eso son, en el fondo, tecnicismos, pero hay que estar conscientes que desde el año 2015, cuando cayó el precio del petróleo, cuando cayó el precio del petróleo, nos encontramos ante que lo que teníamos hasta ahí era artificial, ¿no? Y que el rato que empezamos a tener ciertos golpes, esa cosa artificial se empezó a caer. ¿Y qué es lo que yo llamo artificial? A mí no me gusta hablar mucho del pasado, pero en todo caso sí es importante, es lo que veníamos viviendo en el correísmo desde el año 2007, 2008 hasta el año 2015, que era una construcción artificial que empezó a derrumbarse apenas vinieron ciertos problemas. Ahora, ¿de qué viene esto? Esto viene de muchas cosas, ¿no? Viene de los problemas de inseguridad, vienen estos últimos meses de los problemas ligados a la energía, viene de que tenemos un Estado enorme que malgasta nuestros recursos y cuando malgastamos los recursos nos empobrecemos, viene de que tenemos una ley laboral mala en el Ecuador, viene de que no estamos impulsando ni el petróleo ni la minería, que son dos actividades que sería positivo impulsar en el Ecuador, con transparencia, cuidando el medio ambiente y el medio humano y todo eso, pero deberíamos impulsar. Es decir, no es una cosa que estamos haciendo mal, son muchas cosas y en consecuencia la salida también son muchas cosas, no es una sola. Y también contigo hemos conversado en otras oportunidades eso, de lo que yo llamo armar el rompecabezas, ¿no? Que no es una cosita, son una cantidad de piezas. A veces hay gente, y he leído, y también es respetable la opinión, hay gente que dice lo que pasa, necesitamos, es un golpe de corto plazo, por ejemplo, que el gobierno se ponga al día con todos los proveedores, ¿no? Claro. Eh, que eso va a ayudar a reactivar la economía. ¿Y con qué podría ponerse al día? Pues con los recursos externos que recibamos de los multilaterales, etcétera, etcétera. Con eso nos pongamos al día. No hay que engañarse. No hay recetas sencillas de corto plazo para salir adelante. Sí, esas cosas como ponerse al día pueden ayudar a reactivar la economía durante unos meses, pero ese no es el tema. El tema de fondo es que debemos tratar de crecer del 4% hacia arriba y para eso necesitamos reformas estructurales de fondo en el Ecuador. Te insisto, el tema de petróleo y minería, el tema del Estado ecuatoriano, el tema del sistema de pensiones, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la electricidad, en fin, hay 7, 8 cosas de fondo que tenemos que enfrentar y que, ojo, y es lo peor, no lo estamos enfrentando, no estamos enfrentando. Ahora, tomando estas consideraciones, ¿usted cree, economista, que el escenario se podría poner peor en los próximos meses? Yo creo que a priori no. Yo esperaría que no y creo que no, porque mirando así en el muy corto plazo, sí creo que los recursos externos que está y va a seguir recibiendo la economía ecuatoriana, va a haber una inyección de liquidez que en algo va a ayudar a que la economía pueda
mantenerse a flote. Entonces yo pensaría que no, pero nuevamente la expresión es esa, es para mantener la economía a flote, para saltar el charco, pero no es más que eso, ¿no? Entonces, juntos los ecuatorianos tenemos que pensar en el tema de largo plazo. Ya es desde el 2015 que no estamos creciendo. Eso demuestra que es un tema de fondo estructural. En Así es. consecuencia, hay que enfrentar temas de fondo estructurales. Y tú sabes que el mejor que yo, que el gran problema en el Ecuador es que no tenemos mecanismos para juntarnos y encontrar mejores caminos, ¿no? En la política ecuatoriana lo que hay es una bronca permanente, lo que hay es pequeños intereses, pequeñas discusiones sobre temas intrascendentes, ¿no? Hay la corrupción, los intereses, lo que vemos todos los días, pero ¿dónde vemos discusiones de fondos de cómo resolver los problemas? Ese es el gran tema que tenemos que enfrentar. Es decir, lo primero que necesitamos es que los políticos se dediquen a hacer lo que tienen que hacer, que es pensar en el Ecuador y no pensar en sus intereses. Así es, para darnos algo de estabilidad, porque sí, la política nos ha fregado en muchos sentidos. Amigos, son las 7:53. Dialogamos con el economista Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Ahora, hablando de, por ejemplo, el tema de las medidas que ha tomado el gobierno, eh, hablando del empleo, por ejemplo, no hay buenos resultados pese a que se dieron una especie de incentivos para, por ejemplo, la contratación de jóvenes. El gobierno, recordemos, introdujo a través de esta ley de eficiencia económica aprobada en diciembre del año pasado, que ha defendido que con estos beneficios se podría generar más empleo para los jóvenes, pero la realidad es que los indicadores no han variado mucho, el tema de empleo está estancado, no hay creación de nuevo empleo. ¿Cómo ve también esta situación de poner impuestos, subir el impuesto al IVA? Y de quitar, por ejemplo, estos subsidios a la gasolina extra y Ecopaís. ¿Cómo ve esas medidas y qué resultados ha dado para que, bueno, el gobierno por un lado tenga un poco más de ingresos y también el tema de empleos, aunque bueno, vemos los indicadores y tampoco son alentadores, ¿no? Mira, me parece que cuando salió esa ley, creo, comentamos contigo de que esa ley no iba a generar nada útil. Mira, si tú tienes un negocio y el entorno es complicado, el entorno de inseguridad, el entorno de electricidad, el entorno de crecimiento de la actividad económica, es decir, tus clientes no vienen a comprar mucho. Tú tienes tu negocio y yo te digo, mira, te voy a dar una pequeña ventaja si es que tú contratas gente. Yo te digo, ¿y para qué quieres que contrate gente por más ventaja que me des si es que no tengo seguridad, si no tengo clientes que vienen? ¿Para qué quieres que contrate más gente? ¿No? Entonces, esos incentivos, la verdad, son bien distorsionantes y bien inútiles, ¿no? Iba a decir bien tontos, pero no lo digo, ¿sí? Son bien inútiles porque eso no es lo que importa. Mira, lo que tú tienes que generar es un entorno mejor para los compradores, para los inversionistas, para los empleados, para todos, un mejor entorno de la economía que solo puede provenir de esas reformas de las que estábamos hablando anteriormente. Mientras no hagamos esas cosas, solo vamos a hacer pequeñas cosas que no aportan a la solución de fondo de los problemas, ni el tema de los incentivos a contratar gente, ni el tema de los incentivos para invertir. Si a mí también me dicen, mira, te vamos a rebajar los impuestos a la renta o lo que sea, pero yo no tengo negocio, entonces, ¿qué me importa? No tengo un buen negocio, entonces, ¿para Claro. qué me importa si me rebajas o no me rebajas del impuesto a la renta? No es eso. Son medidas que no tienen sentido. Sí, hay que atacar los temas de fondo. Y sobre lo que tú decías del IVA y de la eliminación del subsidio a los combustibles, oh, bueno, la verdad, seamos correctos en la expresión, la eliminación de una parte del subsidio a la gasolina Así es, que extra, no se han que liberado solo del es todo. una pequeña parte del subsidio total a los combustibles, ¿no? O sea, se está eliminando, digamos, la mitad del subsidio a la gasolina extra, que representa el 20% del total, o sea, está eliminando 10% del total de subsidio a los combustibles. Creo que la expresión correcta es esa. Pero hay una cosa fundamental que tiene que venir con eso, y es una reducción de los gastos inútiles del Estado. Es que esto es algo que tenemos que entender los ecuatorianos. Cuando yo malgasto mi dinero en mi casa, en mi familia, en mi empresa,
yo no me enriquezco, yo me empobrezco cuando malgasto el dinero. Puede ser que yo diga, voy a salir de farra, qué maravilla, hice una farra extraordinaria, me gasté una cantidad de plata. Sí, pero esa plata que gastaste en la farra, el día siguiente te hace más pobre porque se te fueron tus ahorros del futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, cuando el Estado malgasta nuestro dinero, porque recordemos que los impuestos es nuestro dinero, el petróleo también es nuestro dinero, cuando el gobierno malgasta el dinero, nos estamos empobreciendo los ecuatorianos. No se empobrece el gobierno. Lo que nos empobrecemos somos los ecuatorianos porque malgastamos el dinero. Y entonces, ok, el gobierno necesitaba plata, subió el IVA, el gobierno necesita plata, eliminó una pequeña parte del subsidio a los combustibles, que además es un mal subsidio, entonces está bien eliminarlo. No, pero el gobierno sigue malgastando nuestra plata y eso nos empobrece. Y yo creo que desgraciadamente los ecuatorianos no estamos suficientemente conscientes de eso, que una de las razones de que la economía no se mueve es que tenemos un Estado enorme que malgasta una enorme cantidad de dinero y eso nos empobrece. Ahora, hablando de malgastar, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inversión pública? Hay muchos expertos que dicen que el Ecuador debería generar esa inversión pública para así mover un poco esta economía estancada. Mira, cuando te digo que el Estado tiene que gastar mejor, o sea, malgastar menos y gastar mejor, Ujú. eh, es, quiere decir que tenemos que lo que gasta el gobierno en educación se tiene que gastar mejor, en salud, en seguridad, en inversión pública. Es decir, hay cosas que el Estado tiene que hacer o puede hacer, digamos, en inversión pública útil, porque también tú puedes hacer inversión pública inútil. Y entonces tú tienes la sensación de que se mueve la economía mientras construyes esa obra. Pero después, si esa obra no es útil, lo que ha hecho es empobrecerte. Entonces hay que hacer obra pública útil, igual que educación útil, salud útil, seguridad útil. Mira, tantas cosas que están ahí hechas en el Ecuador. Por ejemplo, yo voy con frecuencia a Manabí, simplemente la refinería del Aromo, la refinería del Pacífico. Se gastaron 1.500 millones de dólares en aplanar el terreno, en hacer un par de cosas durante la construcción. ¿Eso generó actividad económica? Sí. ¿Y luego qué ha aportado la refinería del Aromo? Nada. Nos ha empobrecido porque hemos malgastado 1.500 millones de dólares y como eso hay una cantidad de casos en el Ecuador. Entonces no se trata solo de hacer inversión pública, se trata de hacer inversión pública útil, igual que se trata de hacer gasto corriente del gobierno útil, buena educación, buena salud, buena seguridad, etcétera. Entonces, no importa si es inversión o gasto corriente, lo importante es que sea productivo y útil. Bien, importante, amigos, son las 8 en punto. Dialogamos con Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Hablamos de la situación de nuestro país, esto de estar en recesión y las implicaciones que esto tiene. Y finalmente, una pregunta para cerrar esta entrevista, Pablo Lucio, porque tengo entendido que usted tiene que No, dale, dale, retirarse. dale, dale, todavía tenemos un tiempito. Perfecto. Bueno, obviamente tenemos una situación política compleja que nos ha dado inestabilidad, que hemos estado yendo a las urnas a cada rato. En febrero volvemos a las urnas y eso lamentablemente ha impedido que se dé continuidad a algún programa de gobierno, algún programa económico. Y esa inestabilidad también, bueno, genera que obviamente no existan las inversiones adecuadas, pero ¿qué debería hacer o qué le espera al nuevo gobierno o a este gobierno si es que continúa para febrero del 2025? ¿Qué podría esperarse de la economía ecuatoriana? ¿Qué tan, bueno, qué tan optimistas podemos ser los ecuatorianos para el próximo año? Mira, sí, el tema político es muy malo porque al final, mira, ¿cuál es el rol de la política en una sociedad? O los políticos, es representarnos para tomar decisiones que nosotros los 17 millones no podemos juntarnos para tomar esas decisiones. Hay ciertas decisiones que tomar. O sea, si yo tengo una fábrica de papas fritas, por decir cualquier cosa, yo no necesito a nadie más para tomar decisiones en mi empresa. Yo invierto, yo vendo mis productos, hago lo que sea y camino, ¿no? Lo mismo en mi familia, yo no necesito a nadie para que mi familia Claro. vaya adelante. Pero hay ciertas cosas que tenemos que decidir juntos y no podemos juntarnos los 17 millones. Entonces le delegamos a un grupo de gente, asamblea, gobierno,
para que hagan esas cosas que nosotros no podemos hacer solos, ¿no? Y entonces, ¿tienen que hacerlo bien o tienen que hacerlo mal? Tienen que hacerlo bien. ¿De qué tienen que preocuparse? De esas cosas que les hemos dicho que se encarguen, ¿no? Eh, pero ¿qué sucede en el Ecuador? Como decía antes, que los políticos, en lugar de ocuparse de esas cosas que les hemos encargado, ellos se hacen la pregunta, ¿de dónde puedo sacar un negocito para mí? ¿De dónde puedo sacar un empleo para mis amigos? ¿De dónde puedo sacar un contrato para mis parientes? ¿No? ¿Cómo puedo manipular las cosas para ganar la próxima elección? Entonces no estoy preocupado de hacer mi trabajo, sino estoy preocupado de lo que pasará y cómo ganaré las próximas elecciones, ¿no? Entonces, el sistema político no hace lo que le hemos delegado que haga, ¿no? Y entonces esa es una responsabilidad de los ecuatorianos de tratar de elegir bien a gente que sí vaya a trabajar la próxima vez, por supuesto, sea el gobierno, sea la asamblea, sea lo que sea. Eh, y entonces tú dices, ¿cuál es el desafío del próximo gobierno? ¿Cómo encontrará la economía? Si es que, mira, si es que no hacemos las reformas de fondo, de que yo te he mencionado algunas, hay Así es. unas 10 tal vez, si no hacemos ninguna de las 10 reformas, entonces el Ecuador va a seguir en una ruta mala. A ratos estaremos un poquito mejor, a ratos un poquito peor, pero seguiremos en una ruta mala para los ecuatorianos, que es lo grave, te insisto, no importa ni los economistas, ni los políticos, ni la macroeconomía, lo que importa es la vida de la gente. Si es que enfrentamos esos temas, el Ecuador puede mejorar y puede caminar ciertamente. Entonces, es el tema de fondo, enfrentamos o no esas 10 grandes temas que tenemos. Ahora, tenemos que enfrentar de golpe los 10 temas. Bueno, seamos realistas, en la vida no se puede enfrentar los temas de golpe, ¿no? Si yo tengo problemas en mi vida o lo que sea, no puedo atacar todos los temas de golpe. Digo, bueno, voy a atacar de esos 10 temas importantes, voy a empezar con uno, dos, tres y vamos adelante, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío que tiene el Ecuador. Si no, tú y yo seguiremos conversando, y que será un gusto para mí poder seguir conversando contigo, pero seguiremos conversando dentro de 10 años de exactamente lo mismo. El otro día, en alguna conferencia que estuve, se levantó un señor con toda razón y me dijo, vea, Pablo Lucio, a mí me gusta mucho oírle a usted, lo que usted dice, lo que sea, pero yo he estado en varias conferencias suyas y usted hablaba de lo mismo hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años. Y yo le digo, sí, no, probablemente sea culpa mía de que soy un poco limitado y siempre hablo de lo mismo, pero yo creo que no es eso, yo creo que es porque en el Ecuador seguimos con los mismos problemas y no enfrentamos los problemas, entonces hay que seguir empujando el mismo carro. Yo sigo empujando el mismo carro porque el carro sigue siendo el mismo. Seguimos con las mismas taras y problemas que teníamos a 5, 10 o 20 años, pero ojalá en 20 años no hablemos de lo mismo. Ojalá que no sigamos hablando de lo mismo y que se den esas reformas que necesita el país. Gracias a Pablo Lucio Paredes, economista, también es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por ayudarnos a entender un poco más esta coyuntura en el lado económico para nuestro país. Chao, gracias a ti. Un buen día a todos.